Ahora vamos a ver la teoría del delito, algo bien, bien importante, la teoría del delito. Para nosotros analizar la teoría del delito, tenemos que conceptualizar primero qué es el delito, quiénes son los sujetos y cuál es el objeto del delito, su nexo causal y los elementos positivos y negativos del delito que vamos a ir encontrando en todo esto que se le llama teoría del delito. Necesitamos nosotros saber qué es la teoría del delito para poder nosotros hacer una teoría del caso, ya plantear un caso en particular y poder clasificar un hecho. Les voy a poner aquí un ejemplo de la clasificación de un hecho para que ustedes lo analicen. Miren, para poder hacer ustedes esta clasificación, aquí está el delito, la clasificación jurídica, tenemos una conducta, tenemos un resultado, dejen aquí está el delito y su clasificación. Tenemos la conducta, tenemos el resultado, el grado de participación, la duración, el elemento subjetivo que sea doloso o culposo, que exista un agravante o un atenuante, qué tipo de estructura tiene, básico o subordinado, el número de actos, uni o pluri, el requisito procesal, ese delito se inicia o esa conducta para que la autoridad la conozca, se inicia a petición de parte o de oficio. La materia, ¿es común o materia federal? El objeto material, ¿es una cosa o una persona? El bien jurídico tutelado. El sujeto activo y el sujeto pasivo. Los elementos objetivos. El nexo causal. La sanción. El elemento normativo. La medida de seguridad. La medida de seguridad y las causas de justificación. Todo esto necesitamos nosotros, previo a poder ir a clasificar una conducta que pueda ser constitutiva de delito, nosotros primero necesitamos analizar la teoría del delito. ¿Y para cuál? Vamos a analizar estos elementos. Comenzamos. La teoría del delito es la parte de la ciencia del derecho penal que se ocupa de explicar qué es el delito en general, es decir, lo disgrega en sus partes para realizar el estudio específico de cada uno de sus elementos. ¿Qué es el delito? Primero, la palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. En la actualidad se encuentran diversas definiciones del delito. Una de ellas, la que determina el artículo 7 del Código Penal Federal, mismo que lo conceptualiza como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Esto lo dice el Código Penal Federal. ¿Y qué dice? Acuérdense, bueno, que por territorio nosotros vamos a estudiar el Código Penal del Estado de México. Dice por allá en su artículo 6, el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Ahí la pone. Una conducta típica, que sea antijurídica, culpable y además punible. ¿Qué será todo eso? Autores como Rossi, Carrara, Frank, Tarde, Gunz y Gulfen han formulado diferentes definiciones, todas de ellas enfocadas a que el delito es una conducta, ya sea por acción u omisión, que cambia materialmente la realidad, la transforma y trae consecuencias jurídicas. Entonces, por acá algunos autores, ya en la parte doctrinal,
en la parte teórica, nos dice que el delito es una conducta, pero nos dice que es por acción u omisión. Y esta, obviamente, que cambia materialmente la realidad, la transforma y trae consecuencias jurídicas. Vamos a ver qué dice el Código Penal. Creo que sería algo importante nosotros poder, pues, señalarlo. Por acá, un segundo. Estoy buscando el código. Aquí. Código Penal. Código Penal. Código Penal es este. Esto ya lo vimos. Aquí está. El artículo 7º dice, los delitos pueden ser realizados por acción y omisión. Y fíjense, algo bien importante, dice por acá. Continuando con la lectura del artículo 7, dice, en los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo. Esto es omisión. Pero además dice, si tenía el deber jurídico de evitarlo. ¿Qué es el deber jurídico? Y esta parte le voy a ceder el uso de la voz a Tapia. ¿Y por qué se la voy a ceder a él? Ojo, si nosotros, fíjense, voy a poner primero un ejemplo yo y después se lo voy a dar a él para que me lo explique. Entran a mi domicilio y sé que en el patio hay menores jugando. Esos menores pueden ser mis hijos, mis sobrinos o alguien. Y entra alguien a mi domicilio y digo, me voy a esconder para que no me encuentre. No, que se los lleven, pues que se los lleven. Bueno, eso podría ser una omisión. Eso pues es omisión tal cual. Pero ¿qué pasa? Ya estando en la calle y observo igual a un sujeto que está amagando con una persona, ya sea menor de edad, no importa, y que la sube a su cajuela. Y yo los observo y no hago nada. Yo. Eso también podría ser alguna omisión. Pero ¿qué pasa si es Tapia en su responsabilidad laboral que tiene? ¿Qué pasa, Tapia? Dice el código, y tenía el deber jurídico de evitarlo. Sí, caigo en responsabilidad oficial por la omisión. Okay. A eso, gracias, Tapia, Sí, a profe. eso, ojo, dice, en estos casos se estimará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva. Cuando se acredite que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de la ley, de un contrato o de su actuar precedente. Él es un oficial y estaba en su horario y pues ve esa situación de que alguien está subiendo, alguien está raptando, alguien está haciendo o está cometiendo un hecho o un acto que al parecer puede ser constitutivo de delito, porque él no sabe qué está pasando. Y él omite, se pasa derecho, no voltees a verlo como yo, ¿no? Dije, pues quién sabe, no pasó nada, bye, ¿no? Eso se le determina una comisión por omisión, porque a sabiendas de que podía hacer algo por la investidura que tiene y por los elementos que tiene, la preparación, los elementos que trae consigo, lo que usted quiera, y omite
el actuar, a eso se le llama comisión por omisión. Y aquí viene reflejado, vuelvo a poner mi cuadrito de la clasificación, y acá arriba está, miren, la conducta se hizo por acción, que es cuando nosotros realizamos, hacemos la conducta. La omisión es lo dejamos de hacer, ¿no? O la comisión por omisión, que es cuando tenía el deber de hacerlo y aún así, pues no lo hizo, ¿no? Y que hay muchísimos ejemplos, ¿eh? Después veremos algunos. Pero este es el más claro. Entonces, ya tengo aquí este concepto. Aquí está, ¿no? Ahí ya tengo disponible. Entonces, que el delito, los delitos, aquí vamos a ponerle, de acuerdo a la conducta. Aquí vamos a ponerle grandote. Conducta. Acción. Omisión. Esto se le va a llamar omisión por omisión. Ahí está. Ya sabemos a qué se refiere. Ahora, esta composición del delito va a englobar tanto aspectos positivos como negativos del delito. Tenemos aspectos positivos que contravienen los aspectos negativos. O es un aspecto positivo o es un aspecto negativo. Para ir haciendo esa comparación. ¿Vale? Y los vamos a mencionar, después lo vamos a ir especificando cada uno de ellos. En su aspecto positivo tengo la actividad, que es el actuar. En el aspecto negativo, la falta de acción, que no se lleva a cabo. La omisión, decíamos nosotros. Si quieren le ponemos aquí, omisión. Para que no se les olvide. Tenemos la tipicidad, pero también tenemos la ausencia de tipo. La tipicidad es de que se encuentre esa conducta dentro del catálogo de delitos. La tipicidad, homicidio, violación, robo, secuestro, narcotráfico. Eso es típico, que esa conducta es típica, que se encuentre dentro del código y que se encuentre dentro del catálogo. Ausencia del tipo, por ejemplo, el aborto en la Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua y algunos otros estados, pues ya no tienen este delito de aborto. Existe ausencia de tipo. En el Estado de México ya no tenemos, tenemos dos delitos que desaparecieron ya hace muchos años, pero de entre ellos es las injurias y la difamación. Entonces, estos delitos ya hay una ausencia de tipo. Es una conducta sí, pero pues ya no amerita la denuncia penal. También tenemos en aspecto positivo la antijuricidad. Esta antijuricidad representa que la conducta, al ser que pueda ser constitutiva de delito, entonces estoy actuando en contra de la ley. Por eso se llama antijuricidad. Si yo estableciera conductas apegadas a la juricidad, pues como nosotros nos comportamos correspondientemente a lo jurídico. No matar, no robar, no violar, no hagas nada, ¿no? Prácticamente. Estamos actuando correspondiente a la juricidad. Pero también tenemos en el aspecto negativo las causas de justificación. Regreso al ejemplo de que si alguien entra a mi casa, bueno, pues como alguien entra a mi casa, vulnera mi esfera jurídica, este espacio interno
que nadie puede vulnerar sin mi consentimiento, sin mi permiso, y en el caso que yo vea que entra un sujeto que viene armado, pues yo igual salgo armado, lo mato. Eso sería una causa de justificación, porque si bien no estoy apegado a la ley, pero tampoco estoy actuando antijurídicamente, porque el sujeto fue el que violó mi esfera jurídica y por lo tanto yo también puedo actuar con este método de la legítima defensa. Entonces, hay una causa de justificación, claro. ¿Cuáles son las causas de justificación? Miren, aquí mi cuadrito están, nada más lo voy a subir así rápido. Aquí las tenemos. Tenemos la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho o en su momento no debe de aplicar ninguna causa de justificación. Entonces tenemos tres. La legítima defensa, que es que yo salga y arremeta contra esta persona que entró sin mi voluntad y pues lo lesione o lo mate. No tengo problema. El estado de necesidad, bueno, pues imagínense en el ejemplo que a veces pongo en el salón, estando en el salón de clases, un sujeto entra armado y amenaza con quitarle la vida a alguien. El sujeto que esté en la entrada o la persona que esté en la entrada puede, pues a lo mejor arremeter, quitarle el arma y a lo mejor hasta matar. Entonces también un estado de necesidad. Y el ejercicio de un derecho, los elementos de la seguridad pública o privada, pues en el ejercicio de ese derecho pueden, en su caso, disparar o hoy se le llama, existe un semáforo, por ponerlo así, de ese nombre, un semáforo de reacción. Entonces, pues, esta persona que está enfocado a la seguridad pública, ya sea pública o privada, puede también en este ejercicio, pues, no sé, lesionarlo, matarlo o lo que sea. Son causas de justificación. Me lo llevo. Esto en cuanto a la antijuricidad y las causas de justificación. También tenemos la imputabilidad. La imputabilidad va a significar o que viene derivada de la imputación, que es de las personas que pueden ser sujetas a un proceso penal. Por ahí tenemos que el proceso penal únicamente deba de aplicársele este proceso a sujetos que tengan cumplidos la mayoría de edad y hasta los 65 o 75 años, por allá menciona el Código Nacional, y que aplica que en caso de que sea un menor de edad, existirá en este caso la ley de menores infractores, que se les aplicará igual a cierta edad, que no pueda, que deba estar, y los menores de esta edad, si no mal recuerdo, a los menores de 14, indica por ahí la ley, que estos son inimputables. Estos sujetos, bueno, pues únicamente se van a ir con su regaño y con la situación de que si lo vuelven a realizar, pues tienen que estar internados en algún centro de readaptación de menores, que en el Estado de México está hasta... ay, se me olvidó el nombre y acabo de ir. No, después de Toluca. Sinacantepec. Ese Sinacantepec, fíjese, el lugar donde nació mi abuela y ni siquiera me acuerdo. Sinacantepec está hasta allá y que va a llegar el tren interurbano por allá para ir al penal. Y también existen causas de inimputabilidad, como es lo que les digo. Los menores de edad, menores de 14, si no mal recuerdo, y también los mayores de 75 o 65, si no mal recuerdo, una de estas dos. Entonces, también son causas de inimputabilidad. También aquellas personas que son interdictos, que no entienden, pues, el hecho que hicieron, en este caso los locos, o que tienen algún trastorno mental, algún trastorno de lucidez, pues no pueden ser juzgados. Existen causas de inimputabilidad. Siguiente aspecto positivo es la culpabilidad. Recuerden que existe un delito, bueno, que todos los delitos traen o son, que tienen o traen el elemento culpabilidad, y de ahí se desprende el elemento doloso o el elemento culposo. Algunos delitos son dolosos cuando es que yo lo quiero hacer, yo lo quiero realizar.
O cuando es culposo, pues es que sin pensar sucedió, que es un delito culposo. Manejando pues algún choque y de ese choque pues fallece alguien o el atropellar a alguien, pues es un delito culposo. Creo que nadie sale de su casa diciendo, pues voy a matar a 2 o a 3, ¿no? O sea, no, son delitos culposos. Bajo estas cosas, por eso existen causas de inculpabilidad, porque pues se derivan. Existe en el aspecto positivo la condicionalidad objetiva y en el aspecto negativo la falta de condición objetiva, que es cuando vamos a encontrar el elemento que se llegue a dar en cuanto a las condiciones o los elementos típicos del delito, ya veremos más adelante, y en cuanto a la punibilidad, en cuanto a aspecto positivo, la punibilidad refiere que existe una sanción. Esto en cuanto a una sanción privativa de libertad o a una sanción pecuniaria, en cuanto a multas o reparación de daño, y existen excusas absolutorias en el caso de que, bueno, pues se otorgue el perdón o que existan los medios preparatorios o los medios reparatorios del daño, y pues se pueda dar alguna excusa absolutoria en la que pues se deriven ciertas situaciones. Esto en cuanto a los elementos. Entonces, regresando a este análisis del delito o de la teoría del delito, decimos que el delito es una conducta del ser humano que va a vulnerar, cambiar o modificar la realidad objetiva. Para esto, nosotros, este delito, tenemos un resultado. ¿Cuál fue el resultado de esta conducta? Acuérdense que la conducta ya analizamos que era por acción, que era por omisión o por comisión por omisión. Esto en cuanto a la conducta. Entonces, de esa conducta se tiene un resultado. Y este resultado puede ser material, puede ser formal o puede caer en tentativa. Cuando hablamos de que este delito es esa conducta del ser humano que va a vulnerar, cambiar o modificar la realidad objetiva, estamos hablando de un resultado material. Dice, lo cual trae aparejada como una de sus consecuencias la transformación de la realidad en una sociedad determinada. Y otras de ellas son las consecuencias jurídicas. Claro, de un resultado material de quitarle la vida a una persona, puede traer consecuencias, claro, pues que el sujeto activo, quien realizó la conducta, pues esté privado de su libertad. Esa es la consecuencia. El pago de una multa, que es la sanción pecuniaria, y la reparación del daño. Aquí lo importante es que se observe el resultado material, que es la transformación de la realidad. ¿Y cómo nosotros identificamos la transformación de la realidad? Pues nosotros estamos vivos y por lo tanto el cambiar ese resultado significa que mañana pues ya no vamos a estar vivos y por lo tanto pues estemos transformando esa realidad. Es decir, que nuestros padres, nuestros familiares, pues ya no convivan con nosotros. Eso es un resultado material. Cuando establecemos un resultado formal, es que no cambie esta realidad. Por ejemplo, en el caso de posiblemente se pueda determinar un fraude, habría que estudiarlo, un fraude que no pueda cambiar el resultado, aunque, bueno, pues habría que indicar que el hecho de que exista el fraude, pues no se tenga las condiciones económicas, entonces puede ser resultado material. Entonces, para identificar un resultado formal, deba de ser una declaración falsa ante autoridades. Entonces, este resultado puede ser formal porque pues no vulnera a nadie una falsedad de declaración que pueda ser nada más formal. Y cuando hablamos de un resultado en tentativa, es que si bien yo quería matarlo, yo quería lesionarlo, pero pues no se llevó a cabo ninguna. No se llevó a cabo el resultado material, únicamente se quedó en el querer hacerlo, en la tentativa. Es que lo quería matar y únicamente lo lesioné. Salió herido. Eso es un homicidio en grado de tentativa, porque pues le disparé, pero pues no se murió, únicamente salió herido y pues salió adelante. Eso es un resultado
en tentativa que se le determina. ¿Sale? En cuanto a la pena, ha sido un instrumento utilizado desde la antigüedad en el mundo cristiano. Acuérdense que esta punibilidad, esta sanción que nosotros vamos a imponer o que nos van a imponer la autoridad, si nosotros realizamos una conducta que sea constitutiva de delito, esta viene una pena o viene marcada como una pena. Esto pues, en la antigüedad viene como un pecado, como la realización o expiar o perdonar un pecado. Acuérdense que en la religión, pues cometiste algún pecado que está marcado en tu religión, pues tu pena es de, no sé, labor social, rezar, no sé. En tiempos modernos representa este castigo mediante el cual nuestros derechos fundamentales reconocidos por la ley suprema se restringen. Aquí estamos hablando en estos momentos, bueno, ya con las reformas del Código Penal que nosotros hemos analizado, bueno, vienen que la pena es privativa, la punibilidad es privativa de libertad y una sanción pecuniaria que está marcado en el Código. Esto por un lado. Ahora, los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos en esta teoría del delito? ¿Quiénes son los sujetos? Se entiende a aquellas personas que participan directa o indirectamente en el delito. Primero, quien comete la conducta antisocial tipificada por la ley como delito o aquella que ya sea que la resienta directamente en su persona o en sus bienes, o quien sin recibirla de manera directa sufre una afectación o un menoscabo por esta conducta de forma indirecta, que en este caso se ha conceptualizado como el ofendido o la víctima. Entonces, los sujetos tenemos dos. Un sujeto activo o decimos un partícipe, dice, por sujeto activo, en cuanto a la participación, se conoce al o a los victimarios o a los delincuentes, y que de acuerdo al momento procesal en el que se le encuentre investigado, este delito se conceptualiza de manera distinta. Nosotros por allá en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el momento en que esté el proceso, se le va a conocer de manera distinta. Primero, se le va a conocer cuando está con el Ministerio Público, que le llegó al Ministerio Público detenido, o es detenido o es indiciado, ¿no? Es de la manera en que se le va a conocer, detenido o indiciado. Estos, recuerden, se les denomina así porque existen precisamente indicios de que él cometió un acto que puede ser constitutivo de delito y que en su momento se va a investigar, y que al comprobarse el hecho delictivo y su modo de participación en él, también conocido como el cuerpo del delito, y su probable responsabilidad, el Ministerio Público deberá resolver sobre la carpeta de investigación. El Ministerio Público, que deba de resolver sobre su situación jurídica en ese momento, el Ministerio Público, con el detenido o el indiciado, puede, uno, el ejercicio de la acción penal, que es la famosísima judicialización, es decir, que va a consignar la carpeta de investigación, lo que él lleva, el Ministerio Público le va a dar a conocer al juez de control para judicializar, para iniciar su proceso. También puede decir el no ejercicio de la acción penal, el decir, no, pues no encuentro los elementos necesarios para poder abrirle una carpeta de investigación. Y en su caso la reserva, que es cuando no encontró elementos suficientes, pero no lo descarta y lo manda al archivo de momento. En el caso de que se le fuera a consignar, recuerden que, bueno, aquí hablamos de primero un plazo de 78, no de 72. 78, ahorita les explico por qué. 48-72. El Ministerio Público, cuando vaya a ser consignado a el juez de control, tiene que iniciar su judicialización a las 48 horas, es decir,
tú puedes estar detenido o tu cliente puede estar detenido únicamente 48 horas en el Ministerio Público y el Ministerio Público lo tiene que remitir a las 48 horas al juez de control para que éste pues resuelva en su momento la situación jurídica. En su caso, salvo que solicitemos la ampliación de las 72 horas o la duplicidad del término de las 144. Pero esto es solo si ya se judicializó. Entonces, aquí el juez va a proponer su auto de formal prisión, de sujeto a proceso o de libertad por no tener elementos para procesarlo. Esto dentro de las 48 horas. Ya quedará a solicitud del detenido junto con la asesoría del abogado o defensor público, si solicita las 72 para reunir más pruebas, para comprobar la inocencia, o las 144, que si el Ministerio Público no tiene los elementos suficientes, pues no tiene caso de solicitar la ampliación porque le estamos dando un día más, si solicitamos la ampliación de los 72, un día más, o le otorgamos 3 días más en la ampliación de las 144 horas. Entonces, para que vayan ustedes pues conociendo de esta situación. Posteriormente, bueno, en el caso de que ya sea procesado, tendrá la calidad de procesado en cuanto estemos en el término de las, antes de pues resolver su situación jurídica y después de que se le formule la imputación, será imputado. Después de que se le formule la acusación, será acusado. Cuando haya una sentencia, será sentenciado. Y cuando esté cumpliendo su sentencia, será reo, ¿no? En esta parte. Bueno, regresamos a quién es el sujeto responsable del delito, que este es el sujeto activo, ¿no? En el estudio de la teoría del delito, la teoría del delito la vamos a llamar sujeto activo, que es el que realiza. Pero este sujeto activo tiene ciertas características. De acuerdo al Código Penal Federal, reconoce estas 4 fracciones, que es un autor intelectual, un autor material, un coautor o partícipe, o un cómplice o partícipe. Esto en el artículo 13 del Código Penal Federal. Vamos a ver qué dice el Código. Bueno, también el Código Penal habla de algunos otros, pero lo que me interesa es qué dice el Código Civil, el Código Penal del Estado de México. El Código Penal, por aquí lo teníamos abierto, recordemos, aquí está. Recordando lo que les comentaba de la culpabilidad, por aquí tenemos alguna característica, las vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a ver quiénes son los sujetos, por llevar una secuencia. Aquí está, los responsables del delito. ¿Quiénes son los responsables de los delitos? Esto de acuerdo al Código Penal del Estado de México. Primero, en el artículo 11, dice así: la responsabilidad penal en el hecho delictuoso se produce bajo las formas de autoría y participación. Así dispone el artículo 11 del Código Penal. Vamos a analizar estas dos. Dice primero, ¿quiénes son autores? Acuérdense que decía que había por autoría y por participación. Primero, ¿quiénes son autores? Y así están relacionados en 5 fracciones. ¿Quiénes son autores, jóvenes? Primero, los que conciben el hecho de... ¿Quién es el que concibe?
A ver, ahí, ¿quién me... Usted, Tapia, ayúdeme. ¿Quién es el que concibe? Está ocupado, Tapia. El que concibe el hecho delictuoso, le vamos a llamar que es el que planea. Es el que planea. Planea. ¿Vale? B, los que ordenan su realización. Bueno, aquí creo que no queda duda, ¿no? El que ordena. Tú vas a realizar. Ay, perdón. ¿Puede ser uno mismo? Sí, claro. Puede ser uno mismo el que lo planea y puede ser uno mismo el que lo ordena, pero pueden ser distintos. Uno lo planea y uno lo ordena. Entonces ahí está. El que lo ordena, el que dice, tú lo tienes que hacer. 2, 3. Los que lo ejecuten materialmente. Bueno, uno lo planeó, uno lo ordenó y otro lo realizó, ¿no? El que lo planea, el que lo ejecuta materialmente, vamos a ponerlo aquí, es el que lo realiza. Ese sujeto, el que lo realiza, va a ser el que lo está ejecutando materialmente, lo lleva a cabo. D, los que con dominio del hecho intervengan. Los que están interviniendo sabían cómo iba a realizarse e intervinieron en su realización. ¿En qué forma? Incalculable. Sabían qué iba a pasar y lo dejaron hacer. Lo omitieron alguna situación que debían de realizar y se llevó a cabo esta comisión del delito. Y fracción E, los que se aprovechen de otro que actúa sin determinación propia, conciencia o conocimiento del hecho. Igual, alguien que ordena a alguien que sin saber cuáles son sus resultados o cuáles son sus consecuencias, aún así lo realizan. En este caso, tenemos por ahí un ejemplo de un niño sicario. Los niños sicarios, hoy los grupos de delincuentes reclutan a menores de edad que, bueno, pues actúan sin esa determinación propia porque no saben entre lo bueno y lo malo y no saben cuáles son sus consecuencias jurídicas de realizar ciertos actos. Por consiguiente, pues están aprovechando esa persona que ordena la realización o también de alguien que no tenga o esté falto de sus facultades mentales, pues igual nos estamos aprovechando de la realización de este hecho. Entonces, tenemos por ahí, pues, esos motivos para evitar, ¿no? Evitar. Y después tenemos a los partícipes. ¿Quiénes son partícipes? Vamos a ver. ¿Quiénes son partícipes? Pero los que instiguen a otros mediante convencimiento a intervenir en el hecho delictuoso. Acuérdense, cuando hay un hostigamiento, alguien que te está convenciendo a intervenir en el hecho delictuoso, puede ser por cualquier medio, o sea, no solamente es el convencimiento porque te puede convenir, sino también porque si no lo haces, puedas sufrir pues algún daño, alguna violencia que te estén infringiendo en cuanto a violencia física, moral, psicológica, patrimonial. O sea, no solamente por el convencimiento a obtener una ganancia o un lucro por realizar. Entonces, partícipes también, los que instiguen a intervenir en el hecho delictuoso. B, los que cooperen también, acuérdense que son partícipes los que cooperen en forma previa o simultánea en la realización del hecho delictuoso sin dominio del mismo. Únicamente, tú déjame abierto, ese está cooperando. Tú déjame abierto y ya veré yo cómo hago lo demás. Tú, lo único que te toca es abrir.
Entonces, este sujeto se convierte en partícipe. Y el último, los que auxilien a quienes han intervenido en el hecho delictuoso después de su consumación por un acuerdo anterior, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, vamos a ir a saltar, vete en tu vehículo, ahí nos esperas afuera y vamos a huir en tu vehículo, ¿no? Entonces también al auxiliar también se convierten en partícipe. Hay algunas situaciones, me ha tocado ver en algunos momentos, y más bien algún día, ya hace muchos años, unos 5, llevé un proceso de un joven que una cuadra antes se subieron 3 sujetos y le dijeron, vámonos a tal parte, pero en el vámonos a tal parte, le dijeron que se tenía que parar, así de momento le dijeron, oh, un favor, mira, párate un momento aquí en tal lugar, vamos a bajar a comprar unas cosas. Se bajaron del taxi, o hoy en el caso también taxi o Uber, lo que sea, se bajan del taxi, entran al establecimiento, asaltan el establecimiento, salen como muy normal, ¿no? Se suben al vehículo y les dicen, ahora sí, vámonos, pero ahora sí traemos prisa. Entonces, más adelante, por las descripciones de las personas que fueron robadas, pues dicen, es que huyeron en tal vehículo. Y sí, lo detienen a todos. Y recuerdo que a mí me tocó llevar el asunto del taxista. Entonces, logramos nosotros zafar del asunto por esta situación que hoy conocemos. ¿Por qué es que debemos de analizar todo esto? Porque debemos identificar si es autor, es partícipe y en qué grado. Porque fíjense, el inciso C nos dice, los que auxilien a los que han intervenido en el hecho delictuoso después de la consumación, ojo, y tiene ahí la coma, por un acuerdo anterior. En este caso, nosotros alegábamos, porque no fui solo, alegábamos que al taxista lo habían contratado 3 minutos antes, pero pues él estaba haciendo su servicio, estaba en la base de taxis, a él lo fueron a contratar en ese momento. Entonces tuvimos que acreditar que él era taxista, que estaba en la base de taxis, que los sujetos lo habían contratado. Cuando hay un aviso, pues existe bueno, como era fíjense qué tan importante es tener como una base, una operadora, en la cual lleve un registro de dónde estaban el vehículo, dónde está estacionado, o los GPS, o hoy con esta parte, aunque están en desacuerdo del sistema Uber o del Didi, pero porque no quieren adecuarse a uno de ellos, a un sistema, pero creo que les daría mayor certeza también por cualquier situación o comisión de algún hecho delictuoso. Sería algo como muy, muy importante y que no lo hemos o no lo han visualizado. Pero hay muchos sujetos que tienen este problema. Entonces, con una aplicación ya se deriva que fueron contratados hace minutos, que tienen el registro de dónde estaban, cómo es que fueron contratados. Un taxi no. Aunque tenga la operadora, pues va a ser difícil, porque la operadora pues sí registra movimientos, y eso sí existe el registro de que avisó, oye, me acaban de contratar y vamos a ir a tal parte. Pero si es una base o una asociación de taxis que no tiene estos registros, ¿en qué responsabilidad se meten solos, ¿no? Porque no se puede acreditar. Para esto, independientemente de que sea autor, sea partícipe derivado de estas situaciones, debe de tener, aparte de esto, una individualización de la pena. El juez, cuando vaya a emitir su sentencia, su resolución, tiene en su caso que emitir ciertos parámetros, porque pues no es lo mismo alguien autor, que voy a regresar acá a nuestra presentación, no es lo mismo un autor, ¿no? Un autor que es el que concibe, el que ordena, el que ejecuta, el que intervenga o el que se aproveche sobre de un partícipe, que alguien que fue instigado, alguien que cooperó, no sabía qué, porque fue amenazado posiblemente, o el que auxilie sin o por este acuerdo anterior, pues únicamente
no se le va a resolver o no se le va a sentenciar con la misma pena o con la misma multa o sanción, en su caso, a una persona que realizó el hecho, que mató al sujeto, a alguien que únicamente lo auxilió o que alguien que cooperó, porque es partícipe. Por eso existe la individualización de la pena y esta se tiene que solicitar desde el principio y se pueden llevar a cabo procesos totalmente distintos entre uno y otro de los sujetos. Es más, se pueden llevar separados los procesos en distintas audiencias y demás situaciones. Dice por aquí artículo 12, ya son algunos otros elementos. Dice, los instigadores y los ordenadores son responsables de los delitos que se cometan con motivo de la instigación u orden, pero no de las demás que se ejecuten, a no ser que debieran haberlos previsto racionalmente. Artículo 13. Las circunstancias modificativas o calificativas del delito aprovechan o perjudican a todos los inculpados que tuvieran conocimiento de ellas en el momento de su intervención o debiesen preverlas racionalmente. Esto previsto racionalmente es la famosa individualización de la pena. Las circunstancias personales de alguno de los inculpados que sean modificativas o calificativas del delito o constituyen un elemento de este, aprovecharán o perjudicarán únicamente a aquellos en quien concurran, a quien vaya dirigida. Si varias personas, la coautoría, ¿no? Si varias personas convienen en ejecutar un delito determinado y alguna de ellas cometan un delito distinto, todas responderán de la comisión del nuevo delito, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Uno, que el nuevo delito sea una consecuencia necesaria del primeramente convenido o sirva de medio para cometerlo. Un robo, pues yo te dije que nada más robaras, ¿no? Que fue la planeación, pero en el robo, pues mataron a alguien. Entonces, vienen los dos delitos. O sea, no solamente es el robo y el homicidio, sino los dos. Y dos, que el nuevo delito debiera ser previsto racionalmente por los que convinieron en ejecutar el primero. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Esta situación de, pues, sí son partícipes, sí son autores, pero además de eso trae consigo la ejecución. Entonces, también trae esta situación. En cuanto a los sujetos, existen algunas excluyentes del delito y de las responsabilidades en cuanto a estos sujetos. Dice artículo 15, son causas que excluyen el delito y la responsabilidad penal. 1, la ausencia de conducta, bueno, el que tú no lo hayas hecho, ¿no? O el que no lo hayas realizado. Es que hay un ejemplo por ahí de una señora, en el periódico lo vi hace rato, que esperó a que su esposo se durmiera. Esperó a que su esposo se durmiera y en la madrugada despierta porque ya estaba cansada de él y lo apuñala. Literal, lo apuñaló en la madrugada. Pero bueno, ella se entrega pues, de haber realizado esa conducta porque decía que pues él la violentaba en muchos aspectos, tanto domésticos como personales, y ella pues se cansó y pues lo apuñaló. Pero en la autopsia sale e indica que el señor se había puesto una borrachera en la noche, se había metido quién sabe qué cosas y le dio una intoxicación o le dio un paro cardíaco, no sé, y el apuñalamiento pues no fue motivo de ese delito, o sea, de esa muerte. Por lo tanto, se considera que hay una ausencia de conducta. Fíjense. Dice, también ausencia de conducta cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente por una fuerza física exterior irresistible. También hay ausencia de conducta, lo que les comentaba,
Creo que nadie sale de su casa y dice voy a matar a 3 o 4 en su vehículo. Creo que nadie sale. Entonces, pues hay esa ausencia de conducta. No es que yo lo quiera hacer, sino que se llevó a cabo. O sea, se me atravesó en el vehículo y lo atropellé y se arrolló. O en el caso de un accidente, pues nadie sale diciendo, ay, hoy voy a chocar con el que se me para enfrente, ¿no? Si no es por alguna situación y por lo tanto, pues hay esa falta de acción. O sea, no es que yo lo quiera hacer. 2, cuando falte alguno de los elementos del hecho delictuoso que se trate. Entonces, ya cuando vayamos a analizar cada uno de los elementos o cada uno de los delitos, debemos de analizar cada uno de estos elementos. ¿Sale? 3, las causas permisivas. Las causas permisivas. ¿Cómo? Que actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado siempre que se llenen los siguientes requisitos. El consentimiento es el que yo te pregunté y tú me dijiste que sí, ¿no? Bueno, ¿a quién le va a parecer que diga que sí quieres que te mate, ¿no? Creo que a nadie. 1, se trata de un delito perseguible por querella, entonces el homicidio no pasa. 2, que el titular del bien tenga capacidad de disponer libremente del mismo. Aquí, por ejemplo, la eutanasia, famosísima eutanasia, o algo se llama, en el cual se dispone pues que se le desconecte y demás, bueno, pues puede hacer, pero para que emita esto, un notario tiene que ir a certificar esa situación de que él quiere ser desconectado, en el caso. 3, que el consentimiento sea expreso tácito y sin que medie algún vicio de la voluntad, tiene que ir directamente el notario y tiene que estar muy cuerdo la persona que designe esa situación. Entonces, ahí. 2, que el titular, no, perdón, B, se repele una agresión real, actual e inminente y sin derecho de protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados, y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Bueno, aquí es la legítima defensa, debe de haber una racionalidad. Este semáforo que les comentaba hace rato de los elementos de seguridad pública o los elementos de la seguridad público-privada tienen un semáforo de racionalidad en estos medios empleados. No solamente es disparar por disparar, no. O de matar por matarlos, no. Hay una racionalidad, hay un semáforo. El primero es un semáforo verde, por ponerlo yo en semáforos, un semáforo verde que se le indica o se le indicaría, hey, tú, detente, no lo hagas. Y el hecho de esa, instrucción y ver que es un elemento de la seguridad, pues dicen, ok, estoy vigilado o alguien me está viendo y posiblemente pueda avanzar. Después sigue el aseguramiento, después de la indicación de que no se realice, viene un aseguramiento, y que es el semáforo naranja, y el semáforo rojo es, pues sabiendo que no tienes ninguna opción, pues dispárale y pues mátalo, ¿no? Yo siempre que ya los elementos ahora que voy a asesorar cuando doy capacitaciones a las corporaciones privadas, sí les digo, tú dispara y mátalo, no hay problema. Si entró con un arma y está amenazando, mátalo. Porque él no va a pensar en que tú tienes familia. Él no va a pensar en, le voy a espantar. No, él va a pensar en matarte. Punto. Pues igual, vamos a tener que pensar igual que el delincuente para salvaguardar tu vida primero y salvaguardar la vida de los demás. Y les ponía muchos ejemplos. Nosotros en la corporación, en la policía estatal, bueno, en la policía auxiliar, tenemos tantos ejemplos y tantas muertes de que delincuentes ven al elemento que está por acá viendo el celular o está viendo otras cosas y llega y es lo primero que hace, lo mata o le dispara y lo mata. Entonces, por eso, estar siempre atentos y de que si tú no puedes en tu racionalidad de estos medios empleados de la legítima defensa, y si tú con el hecho de que estés ahí uniformado, estés al pendiente, no erradicaste o que se fuera, pues no lo va a hacer. Y lo primero que va a hacer es matarte. Entonces, nosotros vamos a responderle igual. Y ha habido muchas personas policías muertos por esa situación.
Y también hemos tenido pues muchos delincuentes muertos por esta situación, en la cual el policía pues sale libre porque está en el ejercicio de un derecho, salvaguardando los intereses personales primero, porque si no resguardas tu vida, no puedes resguardar ni la vida ni las propiedades de alguien más si no tienes vida. Entonces, salvaguardando la vida y las propiedades o las personas de las demás personas, ¿no? Eso siempre importante. Entonces, ahí está. Una causa, ahí lo dice, causas que excluyen el delito y la responsabilidad penal, en su caso, pero se tiene que especificar. Dice, se presumirá legítima defensa, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trata de penetrar o haya penetrado sin derecho al hogar de la gente, al de su familia o sus dependencias, a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación o lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión. Con este texto, así como nosotros lo encontramos ahí, tal cual nosotros podemos presumir una legítima defensa, que también ya está, aparte de aquí en este código, está regulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual indica ciertos parámetros para nosotros proporcionar la legítima defensa. Entonces, ahí está. Y se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno en un peligro real, actual o inminente. Siempre nos lo ponen así, real, actual o inminente, no ocasionando dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardarlo, siempre que en peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo. Acuérdense que el deber jurídico es exclusivamente el que tienen los elementos de seguridad para poderlo hacer. Si pues yo cómo voy a levantarme, te estoy viendo, ya sal, te voy a disparar. No, voy directo y lo mato, ¿no? Perdón por ser tan drástico. D. La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro. Entonces, igual, hay un rehén y pues por salvaguardar la vida de los demás y a lo mejor fue lesionado o fue también muerto un rehén, pues ahí existe también la situación de el no ejercicio de la acción penal. Y hablábamos hace un momentito también de causas de inimputabilidad. Y miren, aquí las tenemos en la fracción cuarta, las causas de inculpabilidad. Las causas que pueden ser justificativas, pero también las causas de inculpabilidad, bueno, pues aquí andan, miren. Al momento de realizar el hecho típico, el agente padezca un trastorno mental. Ya se los había comentado. Transitorio que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión, a no ser que el agente hubiese provocado dolosamente por causa grave su propio trastorno. En este caso, responderá por el hecho cometido. B. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, ¿no? Es que es que pensé que tú eras el delincuente, ¿no? Y te lesioné. Bueno, es bajo un error. Dice, sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal. Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal, en el caso del error. 2. Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca el alcance de la ley o porque crea que está justificada su conducta. Eso es que yo pensé. No puedes pensar. C. Atentas las circunstancias que concurren en la realización de la conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho. Dice, que el resultado típico se produzca por caso fortuito.
y el activo haya ejecutado un hecho lícito con todas las precauciones debidas. También hay casos fortuitos que se pueden determinar. Entonces, ahí, en estas situaciones, bueno, pues es causas de inculpabilidad, que no se le pueda ejercer la acción penal. Y dice por aquí, miren, artículo 16, es inimputable. ¿Quiénes son inimputables? El sujeto activo cuando padezca, 1, alineación u otro trastorno similar permanente. Estas situaciones de los trastornos mentales, pues, que estén ahí previstos, que estén declarados. No, estoy loco. No. Por ahí, recordarán ustedes un asunto, un accidente que un chavo que se dijo ser de profesión paletero, que se fue a una discoteca, sacó a unas chavas, se las llevó a su coche y se accidentó y fallecieron algunos. Y él decía, es que quedó trastornado por saber que sus amigos se habían muerto, ¿no? No, esa situación no es. Es que tenga un padecimiento para ser inimputable, no que a consecuencia del acto quedó loco, ¿no? Quedó ahí trastornado, que quiso ahí meter el abogado, ¿no? No procedió. 2, un trastorno mental transitorio producido en forma accidental o involuntaria. Trastornos mentales, híjole, va a ser difícil de atribuirlo, salvo que tenga algunas situaciones ya psíquicas, igual, ya calificadas previamente. No que, es que no sabíamos que se trastornaba, ¿no? No. 3, la sordomudez careciendo totalmente de instrucción. Bueno, pues esta persona no sabe, por lo tanto, al ser sordo y ser mudo, pues nunca aprendió, no tiene instrucción, no tiene, híjole, pues no fue educado, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no puede ser imputable. Estos padecimientos deben tener como consecuencia la ausencia de la capacidad de comprender la antijuricidad o ilicitud de su acción y omisión antes o durante la comisión de un ilícito. Bueno, estas personas pues no saben si es bueno o es malo, simplemente pues su naturaleza los lleva a hacer cosas, pero él no sabe, estas personas no saben por ser, híjole, no tienen la capacidad para comprender si lo que están haciendo, lo que van a hacer es bueno o es malo. A un sordomudo, pues le puedes dar una instrucción, ¿sabes qué? Ve con esta arma, dispara y mátalo, ¿no? Pues imagínense, él no sabe si lo que va a hacer es bueno o es malo, porque no sabe de valores, no sabe de principios, no sabe de alguna situación. Híjole, no quiero decir más allá. Hay estas causas, las causas excluyentes del delito y la responsabilidad, se harán valer de oficio por el Ministerio Público o por el órgano jurisdiccional. Siempre van a existir ciertos elementos en los que el Ministerio Público y el juez deba de observar, en este caso de oficio, que deban de ser solicitados para comprobar su autenticidad de estos elementos que se les están proporcionando para evitar pues cualquier situación. Esto en cuanto a los sujetos. Y tenemos también tienen ciertos derechos que por allá están en el artículo 20 constitucional, a partir de la reforma del 2008, por allá están ciertos derechos que tienen estas personas para indicarlas. Y por otro lado también tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo directo puede ser directo o indirecto. Por sujeto pasivo, ya sea directo o indirecto, se reconoce a la víctima o el ofendido. A la víctima se le va a conceptualizar como aquel que materialmente resiente el daño en su persona. Si nosotros resentimos las lesiones, la violación en nuestra persona, vamos a ser víctimas. Pero también existen sujetos indirectos, que en este caso es el ofendido, que si bien va a no resentir directamente el daño, pero sí en forma material. Por ejemplo,
que me robaron mi coche, pero estaba ahí parado y nada más se lo llevaron. O sea, el robo, pues yo soy el ofendido, o sea, a mí fue a quien me robaron. Pero si me lo robaron en mi persona y además me pegaron o me amenazaron, yo soy la víctima, porque fue de manera personal en mi persona. Si se lo robaron de allá fuera de mi casa o estaba estacionado, pues únicamente soy el ofendido. Esta víctima, pues así como hoy los delincuentes tienen derechos, pues las víctimas también tienen derechos, ¿sale? Y aquí viene una actividad para la siguiente clase. Quiero que ustedes me hagan un mapita, un mapita, pero con cara de infografía. Me van a hacer 2 infografías. Una, los derechos del imputado, que están en el artículo 20 constitucional, apartado B, una infografía de ellos y una infografía de los derechos de la víctima, que también están en el artículo 20, si no me recuerdo, en el apartado C. Entonces, hay 2 infografías, 1 de los derechos del imputado y 2 los derechos de la víctima. Estos también los podemos configurar, los derechos de la víctima, con esta ley de protección a víctimas del delito. Fecha de entrega, próxima clase. Para terminar la clase de hoy, esta víctima, anteriormente, antes de la reforma y antes de que tuviésemos esta ley de protección a víctimas, pues era, pues estaba en segundo término. El Ministerio Público recibía la denuncia o la querella y el Ministerio Público le decía a la víctima, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, bye, ¿no? O sea, ya no es necesario que vengas, ya no es necesario que hagas nada, tú solamente pues espera a que salga la sentencia y te diremos qué pasó. Y hasta ahí. Hoy no, hoy ya no es así. Esta ley permite pues muchas más opciones a la víctima. Y en esencial, para que no se revictimice, es decir, para que ya no reviva esa actuación. Ahora, esta víctima puede ser individual o colectiva. Cuando es individual, ya saben que es quien resiente, pero ¿qué pasa si la víctima o el ofendido muere? ¿No? En el caso de que el ofendido vaya a morir, bueno, ¿quién queda como víctima o quién queda como ofendido? El cónyuge, la concubina o el concubinario, los descendientes consanguíneos, que son los hijos, también dependientes económicos y si no, los parientes colaterales hasta el 4º grado. Y ustedes ya analizaron quiénes son los parientes colaterales, que son los de la segunda línea. Los parientes en línea recta son nada más padre, hijo, nieto, bisnieto, abuelo, todos ellos. En línea colateral, pues ya está la esposa, los tíos, los sobrinos, todos ellos. Esos son colaterales. Y si no hay ninguno de ellos, pues lo será entonces el Estado a través de la institución de protección a víctimas del delito. Cuando hablamos en lo individual, cuando hablamos en lo colectivo, pues es el que fue afectado, las agrupaciones, en el caso de que sean asociaciones o una empresa, porque también pueden ser víctimas de un delito, o las comunidades indígenas, en estos, de acuerdo a los hechos que se le puede reprogramar, ¿sale? Esto en cuanto a los sujetos.